Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, por favor, en su Biblia. Hebreos capítulo 3, por favor, en su Biblia. Y estoy contento, gracias a Dios por la invitación, hermano. Créame que soy bendecido de estar con ustedes. Creo que, hermano, voy a salir más animado yo de lo que ustedes. Pero, hermanos, estoy sinceramente agradecido a Dios por el privilegio, hermanos. Les agradezco muchísimo. Yo estando, recuerdo, ahí en Perú, miraba por internet, miraba por fotos lo que Pastor Bush comentaba de la iglesia y los testimonios que había. Y sin duda alguna, hermanos, lo que allá se escucha quedó corto, hermanos. Porque Dios está haciendo una gran obra con ustedes, hermanos. Amén. Sigan así, hermanos, sigan así, sigan con ese ánimo, ese celo por evangelizar, ese amor por la obra misionera, ese amor, hermanos, principalmente a nuestro Dios, hermanos. Amén. Amén. Hebreos capítulo 3. Vamos a dar lectura, hermanos, del versículo 7 al versículo 19. Hebreos capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tienen todos, hermanos? Ok, dice la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andarán vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, encontramos aquí un relato de una historia, y el escritor de Hebreos nos va a llevar a una historia en el pasado, del cual vamos a aprender una lección muy importante. Está hablando de una generación pasada que por su incredulidad, que, hermanos, por su provocación, hermanos, tentación, hermanos, no pudieron poseer la tierra prometida, no pudieron poseer todo aquello que Dios tenía para ellos. No pudieron, hermanos, alcanzar la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Alguien sabe de qué generación estaba hablando? El escritor de Hebreos cita una historia del Antiguo Testamento. ¿De qué generación estaba hablando? ¿Qué generación tentó a Dios en el desierto, por lo cual estuvieron vagando por 40 años en el desierto? Exacto, a los que salieron de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Los que salieron de Egipto, hermanos, el deseo de Dios para ellos, la voluntad de Dios para ellos era ¿qué, hermanos? Díganme, hermanos. Exacto, hermano, que fueran, hermano, que llegaran a la tierra prometida. Dios había dicho, hermanos, a Moisés, yo los saco de aquí, del lugar de servidumbre, del lugar de esclavitud, a una tierra que será mi reposo, Canaán, que fluye leche y miel. Ahora, hermanos, esa generación no llegó. Esa generación no alcanzó las promesas de Dios. Esa generación no pudo recibir todo lo que Dios tenía para ellos. Y la Biblia nos va a decir por qué. Mire conmigo, por favor. Versículo 15 de Hebreos capítulo 3. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16. Nos había hablado de una generación que había tentado al Señor, por lo cual, dice Dios, se disgustó. Pero versículo 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que, ¿qué, hermanos? Salieron de Egipto por mano de, ¿qué, hermanos? De Moisés. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron, ¿en dónde, hermanos? En el desierto. Versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar. ¿Qué, hermanos? A causa de ¿qué, hermanos? De incredulidad. Hermanos, el escritor de Hebreos nos va a hacer a cada uno de nosotros poder ver nuestros ojos a tiempos atrás. Y hermanos, la Biblia dice, hermanos, en 1 Corintios, que las historias del Antiguo Testamento son como ejemplo
son como una enseñanza para nosotros, para que podamos aprender. Y hermanos, la Biblia nos habla de esta generación que salió de Egipto guiados por Moisés, y hermanos, por causa de incredulidad, por causa de no creer en las promesas de Dios, por causa, hermanos, de incredulidad, tentaron a Dios en el desierto, y Dios juró: no entrarán en mi reposo. Hermanos, la historia nos dice que Dios tenía un propósito para esta nación. Dios tenía un plan para esta generación de personas. ¿Cuál era el plan de Dios para esta generación, hermanos, que había salido de Egipto? ¿Cuál era, hermanos? Hablen, hermanos, poseer la tierra prometida. Que ellos pudieran poseer aquella tierra llamada en la Biblia como su reposo. Canaán, como una tierra que fluye leche y miel. Pero la Biblia nos dice, hermanos, y quedó registrado, que esta generación que salió, esta generación que vio grandes hechos suceder, esta generación que vio, hermanos, a Dios obrar de una manera poderosa, la Biblia dice, con brazo extendido, hermanos, y los grandes milagros de Dios, por causa de incredulidad, no pudieron obtener todo lo que Dios tenía para ellos. Qué triste y qué trágico es no alcanzar todo lo que Dios tiene para uno. Tengo dos pequeñas, las dos más chiquititas, pero pienso mucho en Abigail, pequeñita. Ella es preciosa y tiene un testimonio especial, porque mi esposa estaba esperando la bebé, y en sí creo que las fechas eran posterior, faltaba que había unas par de fechas. 2 veces fuimos al médico, los controles, y en uno de los controles, más o menos creo que 5 meses por ahí, a mi esposa, estaba yo allí, y el médico le dice a mi esposa: mira, la bebé no está creciendo, la bebé no se está desarrollando de una manera normal. Le hicieron los chequeos, me miraron, mi esposa salió del consultorio, la vi angustiada, y le dije: ¿qué sucede? Me contó que la bebé no estaba creciendo, y hermano, la verdad nos preocupamos muchísimo. ¿Quién no, cuando ha tenido un hijo o espera un bebé, no tiene sueños? ¿Verdad que sí? ¿Quién no tiene sueños, deseos de verla caminar, verla correr, hacer cosas, y uno tiene aspiraciones, anhelos? No le dije a mi esposa, pero yo recuerdo esa vez que nos dijo eso el médico, yo me preocupé muchísimo, y yo pensé lo peor, hermanos. Y vi yo todos esos sueños, todos esos anhelos que yo anhelaba, que yo esperaba, derrumbarse uno tras otro. Hicimos un chequeo general, un ecodoppler completo. A un particular lo llevamos y le entregan los resultados y dice: mire, la bebé está bien, está todo bien, el líquido, el tamaño, comenzó a medir y dijo: está perfecto. Nosotros nos gozamos en el Señor y contentos. Fuimos, recuerdo, nuevamente a su control, al médico de turno que atendía a mi esposa, y le llevamos los resultados, y le llevamos allí, y la médica dice: oh, qué raro, no coincide. Siguiente consulta nuevamente, vamos nuevamente, y la señorita que atendía a mi esposa estaba ahí con el control. Nuevamente empieza a medir allí, mide y comienza, y nos mira nuevamente y nos dice: ¿sabe qué? La bebé no está creciendo, sigue igual, mismo peso, mismo tamaño, no sucede nada, no está pasando, la bebé no va a nacer bien. Otra vez, por segunda vez, nos alarmamos. Pero gracias a Dios, hermanos, por segunda vez hicimos otros análisis, salió nuevamente bien. Y bueno, recuerdo el domingo 7 de abril, estábamos en casa, nos quedamos con hermano Ezequiel hasta muy tarde el sábado, y después como a 1 o 2 de la mañana nos fuimos a acostar con mi esposa. 4 de la mañana, por ahí mi esposa me da mi correa, me dice: ¿qué me dice, Fred? Ya los dolores. Nos alistamos, estábamos allí. De pronto pedimos una hermana se quedara con nuestras hijas, eran pequeñitas, y en el medio que nos estábamos alistando, arreglándonos todo para ir al hospital, llamamos un remis, y el primer remis dice: no atendemos, no hay servicio. Llamamos al segundo remis, no sonaba, estaba sin servicio, no atendía nada. Y de pronto veo que mi esposa, en ese proceso que yo estoy llamando, mi esposa me dice: Freddy, ya. Y yo dije: ya me estoy listando. Yo pensé que me decía de ya, no, ya la bebé estaba saliendo. La bebé no estaba esperando, la bebé ya quería salir. Y
recuerdo cuando yo veo a mi esposa, ahí digo, la mujer se exagera, no, le voy a ver. Y hermanos, Abigail ya quería salir, hermanos. Yo recuerdo que estaba ahí, hermanos, yo no tenía nada, dije, wow. Y hermanos, me entró por tantas cosas en la cabeza. Recuerdo que fui al baño y a lavarme las manos y le dije, Señor, por favor, yo lo que tú quieras, Dios. Y bueno, hermanos, desde ese día, hermanos, no solamente soy pastor, ahora también soy partero, hermanos. De una u otra forma, hermano, me reconseo. Así es que, hermanos, si alguien necesita de mis servicios, estoy a disposición, hermanos. Pero, hermanos, por la gracia del Señor, ahí en el sillón de nuestra casa, Dios permitió que podamos ver nacer a nuestra pequeña hija. Y bueno, pero, hermanos, qué trágico es tener algo que Dios tiene para nosotros, como un padre para con un hijo, y no poder alcanzar todo ello. Quizás algunos padres hoy en día que tenían planes para con sus hijos, para sueños con sus hijos, pero por causa de incredulidad, de rebeldía, desobediencia, ignorancia, perdieron todo lo que un padre tenía en mente para con sus hijos. Es trágico. Y en esta historia, de igual forma, hermanos, Dios tenía planes para con esa generación. Dios tenía mucho más para esa generación. Las cosas que ellos habían experimentado, hermanos, Dios tenía más para ellos. Pero esa generación, hermanos, esa primera generación, de 20 años para arriba, Dios dijo, no va a entrar a mi reposo por causa de incredulidad. Tentaron a Dios en el desierto. Ahora, hermanos, gracias a Dios por un Dios de segundas oportunidades. Amén, hermanos, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por un Dios que, hermanos, no cambia. Gracias a Dios por un Dios, hermanos, que sus planes son sí y en Él, amén. Y, hermanos, Dios nuevamente va a levantar una generación nueva ahí en el desierto. Los hijos de aquella primera generación que perecieron, los hijos crecieron y Dios les dice a ellos nuevamente la promesa. Dios a esa segunda generación de judíos, a esa segunda generación de israelitas, Dios les da la promesa de entrar a su reposo. Y miren conmigo un momento, hermanos, por favor, vaya ahí en su Biblia, hermanos, por favor, a Números capítulo 32. Números capítulo 32, por favor, en su Biblia. Números 32, por favor, en su Biblia. Hermanos, la primera generación pereció en el desierto por causa de incredulidad. No creyeron, tentaron a Dios. Y Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Dios va a levantar una segunda generación, los hijos de los que perecieron en el desierto. Porque el corazón y el deseo de Dios era que pudieran tener mucho más. Y hermanos, déjenme decirle algo, hermanos. Dios tiene mucho más para esta iglesia, hermanos. Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más para cada iglesia reunida aquí en este cuarto hoy, en esta noche. Dios tiene mucho más. Déjeme decirle mucho más cercano a usted. Dios tiene mucho más para usted, hermano, hermana, en esta noche. Dios tiene mucho más para su matrimonio, para su familia. Joven señorita, Dios tiene mucho más para ti en esta noche. Y hermanos, Números 32, versículo 1, aquí está la historia, hermanos. Aquí están los hijos de la primera generación que perecieron. Aquí está la segunda generación. Y miren qué dice, hermanos, versículo 1 dice la Biblia: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ¿qué, hermanos? De ganado. De ganado. Ahora, hermanos, cuando la Biblia dice inmensa, muchedumbre, es interesante esa palabra muchedumbre en el griego. ¿Sabe qué significa esa palabra muchedumbre? Harto, bastante, mucho. Hermanos, cuando la Biblia dice bastante, mucho, muchedumbre, no exagera la Biblia, era bastante. Y la Biblia nos dice, hermanos, que la tribu de Rubén y la tribu de Gad tenían muchedumbre de ganados, hermanos. Y vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, y les pareció un lugar, un país, lugar de ¿qué, hermanos? De ganado. Dios había bendecido dentro de todas las tribus a estas dos tribus en especial, la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Dios los había bendecido con una muchedumbre, con una cantidad bastante, hermanos, de ganado. Póngale usted vacas, ganado, pero eran bastante. Y ellos miraron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad. Acuérdense
tierra, Galaad, y les pareció país de lugar de ganado. Ellos miraron, ellos dijeron, oye, ves allá, oye Rubén, ¿qué va? Oye, ¿ves esa ciudad de allí? Oye, sí, está muy lindo, algunos teólogos coinciden que esas son las llanuras que Lot vio, hermano. Algunos teólogos coinciden en eso. Pero hermanos, ellos vieron allí ese lugar de Jazer y de Galaad como una tierra buena para los ganados que ellos tenían. Ellos dijeron, mira, oye Rubén, ¿tú qué tienes? Ganados. ¿Y tú qué tienes? Ganados. Y ese lugar, ¿como para qué más o menos se da? Para ganados. Oye, como que, ¿no será acaso que Dios querrá que nos quedemos aquí? ¿No será acaso que este es el lugar? Ahora, ¿cuál es el problema? No habría ningún problema, pero el deseo de Dios, hermanos, esas tierras estaban antes de cruzar el Jordán. Esas tierras estaban antes de llegar a la tierra que Dios les había prometido. La voluntad de Dios era que ellos cruzaran el Jordán, todos. Las tierras que Dios les había prometido estaban allá. Pero ellos miraron su ganado, ellos miraron lo que ellos tenían. Ellos dijeron, oye, ¿qué tienes tú? Ganado, ¿qué tengo yo? Ganado. Ok, esas tierras dan como para el ganado. Oye, pero Dios nos dijo que crucemos. Dios nos dijo que vayamos. Dios nos advirtió y nos dijo, Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés. Moisés era el líder, y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. 4. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ¿qué, hermanos? De ganado, y tus siervos tienen ¿qué, hermanos? Ganado. Mire, hermanos, es tremendo, pero hermanos, ¿qué manera, hermanos, tenemos nosotros cuando queremos, hermanos, de una u otra forma comprar a Dios para nuestros propósitos? Ellos van a Moisés, a Eleazar, y le dicen, mira, ¿te acuerdas esas? Oye, Moisés, sí, dígame, ¿te acuerdas la tierra de tal, la tierra de tal, la cual vencimos? Oh, sí, me acuerdo. Ok, Moisés, esas son tierras de ganados. Sí, ok, sí, entiendo, son de ganados. Y nosotros tenemos ganados. Como queriendo convencer, como queriendo que Moisés diga sí. Y hermanos, a veces somos buenos para eso. Que Dios diga sí a lo que queremos. No a lo que Dios quiere, a lo que queremos. Y ellos van sutilmente, ¿verdad? Oye, Moisés, ¿te acuerdas de esas tierras? Bueno, es bueno para los ganados, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos ganados. Pero mire qué dice, mire más adelante, versículo 5. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esa tierra a tus siervos en heredad. Y mire cuál era la propuesta. ¿Cuál era la propuesta, hermanos? Y no, ¿qué, hermanos? Ay, lea su Biblia, hermano, mire. Y no, ¿qué, hermanos? Nos hagas pasar el Jordán. Pregunta, hermanos, pregunta. ¿Era la voluntad de Dios que ellos pasaran el Jordán, sí o no? Sí. Díganme, hermanos, ¿era la voluntad de Dios? Sí, hermanos. La voluntad de Dios era que ellos cruzaran el Jordán. Las tierras que Dios le había prometido, la bendición de Dios estaba cruzando el Jordán. Pero viene aquí la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y ellos proponen algo a Moisés. ¿Saben qué le dice, hermanos? No nos hagas pasar el Jordán. ¿Saben qué le estaban diciendo a Moisés? No queremos ir al Jordán, no queremos cruzar el Jordán, no queremos ir, no queremos pasar. Ellos, hermanos, estaban diciéndole a Moisés lo mismo que sus padres. La voluntad de Dios era que ellos cruzaran el Jordán. ¿Saben, hermanos, a veces qué detiene a una iglesia? El no estar dispuesto a seguir haciendo la voluntad de Dios. El no estar dispuesto a querer hacerlo. Sucede a veces, hermanos, que la iglesia se acomoda. Sucede
sucede a veces que la iglesia dice, bueno, mira, ya estamos llenos, ya somos estamos todo ya completo, miren, ¿para qué más, pastor? Eso de echarle ganas, eso de seguir trayendo gente, eso de seguir evangelizando, ¿para qué, pastor? Si ya tenemos, ya la cuna ya la llenamos, pastor. Dios tiene mucho más para esta iglesia. Amén. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque hay muchos más que no conocen a Cristo. Amén. Y hermanos, lo que detiene a una iglesia a ver las bendiciones de Dios es que la iglesia a veces no está dispuesta a cruzar el Jordán. Lo que detiene a una familia, a un matrimonio, a jóvenes cristianos el día de hoy, es mirar lo que ellos tienen, lo cual no quieren perder y no están dispuestos a hacer lo que Dios les ha mandado a hacer. Hermanos, siempre, siempre, siempre la voluntad de Dios es la más perfecta. Hermanos, estos ojos pueden engañar. Las cosas temporales las cuales el mundo ofrece pueden engañar. Hermanos, la Biblia dice cielo y tierra, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Amén. Es siempre 1000 veces mejor hacer la voluntad de Dios. Ellos estaban aquí, hermanos, Rubén y Gad, y ellos no querían cruzar el Jordán. Moisés, no nos hagas pasar el Jordán, Moisés. Hermanos, ellos tenían sus ojos puestos en sus ganados. Ellos tomaron decisión basada en lo que ellos tenían y no a lo que Dios tenía para ellos. Ellos tomaron su decisión basado a lo que podían perder. Oiga, tengo ganados, ¿y qué tal si cruzamos allá del Jordán? Y no hay una tierra como esta. Hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel. Si Dios te cuidó, Dios te va a cuidar donde sea, hermano. Amén. Si Dios pudo bendecir esta iglesia 9 años, hay mucho más para esta iglesia, hermano. Hay mucho más. Hay mucho más. No nos dejes pasar el Jordán. Esa fue la petición de la tribu de Rubén y de la tribu de Gad. Déjeme decirle algo, hermano. Hermanos, su descendencia, hermanos, no ha acabado. Hoy en día vemos muchos de la tribu de Rubén y la tribu de Gad hoy en día en las iglesias. Dios, por favor, no nos hagas pasar el Jordán. Dios, estoy cómodo aquí, Dios, ya has hecho tanto por mí. Oh, mi familia lo has bendecido. Oh, antes en el alcohol, en la droga, iba a perder mi esposa. Ahora Dios te bendijo, Dios restableció tu hogar, tu matrimonio. Fueron años preciosos en la iglesia. Pero como ahora que no estás dispuesto a hacer lo que Dios tiene más para ti hoy en día, y le estás diciendo a Dios, no nos hagas pasar el Jordán. Dios, no quiero cruzar el Jordán. Mire más adelante, hermanos. No nos hagas pasar el Jordán. Versículo 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Es justo? Tribu de Rubén, tribu de Gad, ¿es justo que tus hermanos vayan y peleen y conquisten y ustedes no vayan? Es justo, hermanos, de que otros le echen ganas a la iglesia. Pastor, vamos a hacer esto, hermano, vamos a hacer aquello y vamos por más. Porque Dios es un Dios de mucho más. Amén. ¿Es justo que otros estén dispuestos a pagar el precio y usted no, hermano, hermana? ¿Es justo? Moisés le dice, oye, hermano, mira, esa propuesta no es correcta, no es apropiada. Es justo que otros estén dispuestos a pelear y a batallar, ir al campo de batalla y ustedes quedarse aquí y no pelear. ¿Es justo? Y miren qué sucede, hermano, versículo 7. Versículo 7, hermanos. ¿Y por qué, hermanos, desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Hermanos, miren, esa actitud, esa petición, esa súplica estaba desanimando al pueblo. Estaba desanimando a aquellos que sí querían. ¿Sabía usted, hermano, mira por aquí, hermano, hermana, ¿sabía usted que hay gente que le está viendo a usted? ¿Sabía usted, hermano, que cada domingo, cada miércoles, jueves que usted sale para la iglesia de su casa, hay vecinos que los están mirando? ¿Están viendo su fidelidad? ¿Están viendo su compromiso con Dios? Sé por testimonio propio de gente que llegó a la iglesia por el nada más hecho de mirar a otros cristianos ir a la iglesia. Y hermanos, la actitud de la tribu de Gad y de la tribu de Rubén estaban desanimando a los demás. Ahora, ¿cómo desanimaban? La tribu de Rubén y la tribu de Gad no estaban diciendo, Alabín, Alabán,
Amén, vamos, no crucemos, no estaban haciendo eso. El pueblo unido jamás será, no, hermanos, ellos no estaban haciendo eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Miren por aquí, hermanos. ¿Saben cómo estaba desanimando al pueblo? Con su purita actitud. ¿Sabía que usted puede hablar sin hablar? Yes. ¿Sabía que usted? Yo no dije nada, pastor, yo no dije nada. Pero con su purita actitud nomás muestra que no está de acuerdo. Vamos a hacer esto, hermano. ¿Verdad? Hermanos, y vamos a hacer nuestra conferencia de aniversario. Vamos a apoyar a la obra misionera. ¿Qué tanto? Hermanos, la tribu de Rubén y la tribu de Gad estaban siendo una piedra de tropiezo para las demás tribus de obtener lo que Dios tenía para ellos. Con su purita actitud. Y Moisés les advierte, y Moisés les dice: ¿por qué me desanimáis al pueblo? Mire qué más, hermanos. Versículo 8. Así hicieron, ¿qué, hermanos? Vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Acuérdense la historia de los 12 espías. Hermanos, Moisés les va a advertir, Moisés los va a sacudir. Oigan, despierten. Oigan, Moisés les va a hacer recordar la historia. Y ¿saben qué? Déjenme decir una cosa, hermanos. No siempre se tiene que repetir la historia. Yo no sé cuántos aquí, hermanos, pero yo en mi familia soy primera generación. Mi padre no era cristiano cuando subió a Cristo. Yo nunca, a mí, cuando yo conocí a Cristo, me decían a mí: oye, ¿tú eres el único en tu casa? Y yo decía: yo no soy el único, soy el primero. Van a venir muchos más. Amén. Hermanos, si tú eres el único en tu casa, no digas que eres el único. Di que eres el primero, y que gloria a Dios que Dios te cogió a ti y que a través de ti va a llevar el evangelio a tu casa. Amén. Pero hermanos, es tu primera generación. Y hermanos, yo no sé cuántos aquí, pero vienen de hogares destruidos. Vienen de hogares de división, hogares que han estado revolcados en la droga, en el alcohol, hogares totalmente, hermanos, en garras de Satanás. Y hermanos, nada más en no hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a repetir la historia. No tiene que repetirse, hermano, hermana. Hermano, hermana, es mejor hacer la voluntad de Dios, es buscar y anhelar y cruzar el Jordán por fe, hacer lo que Dios nos mandó a hacer, la voluntad agradable y perfecta de Dios. Amén. Ellos dijeron: no, nuestros verdes pastos y nuestros ganados, y que si los perdemos, nunca vas a perder algo que no lo pongas en las manos de Dios, que Dios no pueda bendecir. Hermano, hermana, nunca pierdes nada que tú no pongas en las manos de Dios, que Él no pueda bendecir. Él va a bendecir. Si Dios te llama a predicar, joven, señorita, hermano, hermana, no dudes que Dios te va a cuidar. Amén. No dudes que Dios te va a bendecir. No dudes que tu vida va a ser mejor usada por Dios que por el mundo. Amén. Anímate a cruzar el Jordán. Hermano, hermano, usted que está ahí con deseos: servimos, no servimos, servimos, no servimos. Anímese, hermano, échale ganas, véngase, hermanos, y anímese y cruce el Jordán en esta noche. Sea una bendición para la iglesia, y como iglesia en esta noche, crucen el Jordán y obtengan todo lo que Dios tiene para ustedes. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano. Moisés va y les recuerda a los hijos: hijo, acuérdate lo que pasó con tus padres. Acuérdate en no obedecer a Dios. Acuérdate en no hacer la voluntad de Dios, las consecuencias que hay, la rebelión, un espíritu amargado, un espíritu de división. La historia no se tiene que repetir, hermanos. No se tiene que repetir. Si tus padres cometieron un error, hermano, hermana, la historia no se tiene que repetir. Amén. Esa generación, la primera generación, no entró a la tierra prometida. No obtuvo eso mucho más que Dios tenía para ellos. La segunda generación, hermanos, tenía esa oportunidad. La tribu de Rubén, la tribu de Gad, ¿sabe qué dijeron? No nos hagas pasar el Jordán. No queremos ir. Ahora, hermanos, para no ser ingratos con ellos, la tribu de Rubén y la tribu de Gad sí cruzaron, hermanos. Recapacitaron y cruzaron. Ellos fueron, hermanos, cruzaron el Jordán,
Pero ¿sabe qué, hermanos? Se regresaron después. Vamos, sí, bueno, hermanos, ellos cruzaron, pero su corazón todavía seguía ahí. Ellos miraron sus verdes pastos, ellos miraron sus ganados, y eso fue un estorbo para hacer la voluntad de Dios. Una pregunta, hermanos, ¿qué está mirando usted que le impide obedecer a Dios? ¿Cuáles son sus verdes pastos, hermanos? ¿Cuál es su muchedumbre de ganado que le impide a usted, que usted está mirando, que usted está atesorando, que no lo deja alcanzar todo lo que Dios tiene para usted? Verdes pastos, la ilustración, hermanos, la tribu de Rubén y la tribu de Gad cruzaron, hermanos, pero se regresaron. Ahora, hermanos, miren, ya voy a terminar, hermanos, miren, hermanos, ¿por qué razón no querían cruzar el Jordán? Hablen, hermanos, ¿por qué razón la tribu de Gad y la tribu de Rubén no querían cruzar el Jordán, hermanos? No querían perder su ganado. Esta tierra es exactamente para los ganados que tengo. Eso fue, hermanos, que motivó a ellos a no obedecer a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Todos batallamos con verdes pastos y con ganados en nuestras vidas. Yes. Esos verdes pastos y esos ganados no son iguales que al de tu vecino y al de tu vecina, pero cada uno tiene esa batalla. Mire, por favor, hermanos, pasó mucho tiempo, hermanos. Pasó mucho tiempo, hermanos, y mire, por favor, Mateo capítulo 8. Pasó mucho tiempo después de esta historia. La tribu de Rubén, la tribu de Gad, volvieron nuevamente a esas tierras, se quedaron allí. Pasaron años y encontramos esta historia en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 28. Versículo 28. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. ¿Cuántos quieren ya torta? No sean mentirosos, quieren torta, ¿verdad que sí? Ok, pero es la voluntad de Dios. Vamos a esperar un ratito, hermanos. Ya viene. Ok. Miren, por favor, versículo 28. ¿Lo tienen todos, Mateo 8, 28? Okay, miren conmigo, hermanos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra, está hablando de Jesús, hermanos, a la tierra de los Gadarenos, hermanos. ¿Quién hace recordar, hermanos? A la tierra de los Gad. ¿Desde qué, hermanos? ¿Qué tribu estaba ahí, hermanos? Gadareno. ¿Qué tribu estaba, hermanos? Qué inteligentes. ¿Cómo saben, hermanos? Gadarenos. La tribu de Gad fue, pero regresó y se quedó allí. Formaron una ciudad, la que es de los Gadarenos. Vinieron a su encuentro dos hombres endemoniados que salían del sepulcro, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y miren qué dice más adelante, hermanos. Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchedumbre de ganado. ¿Dice eso, hermanos? ¿No dice eso, hermanos? ¿Qué Biblia estoy leyendo yo? Y estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchedumbre de ganado. ¿Dice eso, hermanos? ¿No dice, hermanos? ¿Hato de qué, hermanos? ¿De muchos qué, hermanos? Cerdos. Hermanos, déjenme decir algo. La tribu de Gad, ¿por qué se quedó y no cruzó el Jordán, hermanos? ¿Vale, hermanos? ¿Por qué, hermanos? No querían perder sus ganados. Pasan los años, hermanos, y en ese lugar, en esa tribu, hermanos, ya no hay ganados, hay cerdos. Los cerdos, para un judío, era un animal inmundo, sucio. Hermanos, un judío procuraba no estar muy cerca de un cerdo. Pero la Biblia nos registra que pasan los años, hermanos, y en esa tribu, en esa ciudad, hermanos, de Gad, la tribu de Gad estaba lleno de muchos, ¿qué, hermanos? ¿Dónde está el ganado? ¿Dónde está aquello por lo cual ellos decidieron no obedecer a Dios? ¿Dónde está aquello por lo cual ellos dijeron: no nos hagas pasar, no queremos perder esto? Lo perdieron. Lo perdieron, hermanos, lo perdieron. Miren más adelante, hermanos, versículo 31. Y los demonios le rogaban diciendo:
Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron. Le rogaron que nunca se vaya de ese lugar. ¿Dice eso, hermanos? ¿No, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Hablen, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Le rogaron que se fuera, ¿qué, hermanos? De sus contornos. Jesús, vete, no te queremos. ¿Sabía usted, hermanos, que las decisiones que tomamos hoy, mañana más tarde nuestras futuras generaciones lo van a pagar? ¿Sabía usted que de las decisiones que hoy tomamos, hermano, hermano, usted que se aparta del Señor, hermano, hermana, que usted está aquí, que se dice, pastor, es mi último aniversario, me voy a la iglesia? Déjeme decirle, hermano, mañana más tarde sus futuras generaciones la van a sufrir. Amén. Van a ser afectados. La tribu de Gad y la tribu de Rubén decidieron no querer saber nada por la voluntad de Dios. No nos dejes pasar el Jordán. Déjanos aquí nomás, Moisés. Aquí estamos bien. Nuestro ganado. No, y los verdes pastos. No queremos perderlo. ¿Qué tal si allá no lo encontramos? Y hermanos, vemos hermanos que pasó el tiempo y ese ganado por el cual no querían irse no había. Verdes pastos no había. Y hermanos, déjenme decirle algo, hermanos. Nuestras decisiones de hoy van a afectar a nuestras futuras generaciones. Esa generación, hermanos, la tribu de Gad, hermanos, no quería saber nada con Jesús. Jesús, vete fuera. Hermano, valoraron más un cerdo que a Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Hermanos, vieron más como pérdida los cerdos que se fueron abajo que Jesús mismo que estaba con ellos. Eso es exactamente, hermanos y hermanas, lo que va a pasar con nosotros si no obedecemos la voluntad de Dios. Amén. Exactamente eso. ¿Dónde están los verdes pastos? ¿Dónde están aquellos verdes pastos? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese ganado? Rubén, Gad, ¿dónde están los cerdos? Y no querían saber nada con Jesús. Ahora, miren conmigo, por favor, un texto más y terminamos. Números capítulo 14. Números capítulo 14, por favor. Hermanos, ¿cuál era la tierra que Dios había prometido, hermanos, a esa generación? ¿Cuál era la tierra, hermanos? ¿Cuál, hermanos? Hablen, hermanos, Canaán. Esa tierra, hermanos, ¿cómo es descrita, hermanos? Como una tierra que fluye leche y miel. Miren, por favor, Números capítulo 14, versículo 8. Termino con esto, hermanos. Ya termino, hermanos. Ya pueden ir con la torre. Números 14, 8. ¿Lo tienen todos, hermanos? Miren, por favor, lo que dice. Si Jehová, ¿qué, hermanos? Se agradare de nosotros, Él nos llevará, ¿qué, hermanos? A esta tierra y nos la entregará, tierra que, ¿qué, hermanos? Que fluye leche y miel. Hermanos, Canaán era una tierra que fluye leche y miel. La voluntad de Dios para esa generación era de que ellos cruzaran el Jordán. La tribu de Rubén y la tribu de Gad se dejaron llevar por lo que ellos miraban, sus ganados y los verdes pastos. Pasan los años y se quedaron sin ganado y sin verdes pastos. Pero miren, hermanos, la tierra de Canaán es descrita como una tierra que fluye leche. Para que haya leche, hablen, hermanos, ¿qué tiene que haber? Ganado. Ganado. Y para que haya ganado, ¿como qué más o menos, hermanos? ¿Caballos? ¿Qué, hermanos? Vacas. Ganado. Ahora, hermanos, para que haya miel, ¿qué tiene que haber? Abejas. Para que haya abejas, ¿qué tiene que haber? Colmena. Para que haya colmena, ¿qué tiene que haber? Verdes pastos. Hermanos, miren por aquí, hermanos. Ellos se quedaron en este lugar diciendo, no quiero perder mi ganado y ni mis verdes pastos. Lo que ellos no sabían es que Dios tenía, bueno, ellos sabían, pero no querían obedecer, pero Dios tenía para ellos, ¿qué, hermanos? Una tierra que fluye leche y miel.
los verdes pastos y el ganado están seguras en la voluntad de Dios. Amén, hermanos, en la voluntad de Dios. Una pregunta, hermanos, en esta noche termino. ¿Qué es aquello de lo que temes perder por hacer la voluntad de Dios? Hermanos, ¿qué es aquello que estás atesorando y agarrando y no quieres perder, no quieres dejar porque temes perderlo? Déjeme decirle, hermano, eso que tú temes que vas a perderlo, déjeme decirte algo, hermanos, no lo vas a perder. Dios lo tiene reservado cuando haces la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Cuando haces la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, Dios tiene mucho más para esta iglesia. ¿Qué va a hacer usted en esta noche? ¿Va usted seguir a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad? ¿O usted va a hacer la voluntad de Dios y usted va a hallar esos verdes pastos y ese ganado? Hermano, ¿qué va a hacer usted en esta noche? ¿Se va a quedar o va a cruzar el Jordán? Yo le animo que en esta noche usted cruce el Jordán. Yo le animo que esta iglesia se anime, se agarre de Dios, confíe en las promesas de Dios y cruce el Jordán. Vamos a orar un momento.